Hola, mi nombre es Juan de Jamon Security y en esta presentación vamos a mostrar lo que viene a ser una prueba de concepto. Hemos llamado a este producto el Master SOC on Box. Básicamente se va a mostrar la implementación y puesta en marcha de un centro de operaciones de seguridad. Concretamente, para acotarlo, vamos a mostrar cómo viene a ser el funcionamiento de un SIEM. Vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de Master SOC on Box. Hablaremos del montaje e integración de soluciones. Daremos un repaso en cuanto a la forma de detectar y de funcionamiento de este tipo de soluciones. Y finalmente trataremos las conclusiones y mejoras. El Master SOC on Box, el propio concepto, elude a un diseño concentrado de lo que viene a ser un centro de operaciones de seguridad en el que se integran todas las funcionalidades y herramientas críticas de un SOC convencional en una infraestructura reducida. ¿Esto en qué se traduce? En una reducción de costes, tanto en la instalación como en la propia operativa, manteniendo al mismo tiempo la integridad y seguridad propias de lo que viene a ser un SOC. ¿Esto por qué es necesario? Esto es necesario en aquellas organizaciones que se maneje un gran volumen de información sensible. De esta manera, lo que se busca siempre es fortalecer la infraestructura y prevenir esas brechas de seguridad con las que poder garantizar la protección de datos, ¿vale? La necesidad de un SOC para monitorizar y gestionar amenazas en tiempo real nace de todas estas problemáticas y, por lo tanto, el Master SOC on Box lo que intenta es suplir ciertas limitaciones presupuestarias que se pueden dar normalmente en la administración pública en pequeños ayuntamientos, así como en lo que viene a ser pymes. En cuanto al montaje e integración, de los mayores desafíos que se pueden encontrar en este tipo de soluciones viene a ser la integración en este caso, el Master SOC on Box en la infraestructura de la empresa, del ayuntamiento donde se vaya a implantar, así como integrar las herramientas y fuentes de datos que presente ya la empresa donde se va a implantar conjunto a esas soluciones de seguridad que van a realizar una protección pues, a nivel de host, a nivel de red y a nivel pues, tanto de seguridad perimetral como de seguridad de los endpoints. Finalmente, cada fuente de datos presentará un tipo de log distinto y en base a esos logs habrá que crear nuevas reglas y nuevas alertas con la finalidad de dar solución a lo que viene a ser el objetivo final de un centro de seguridad, de operaciones de seguridad, que es dar una respuesta rápida a las amenazas que pueda llegar a haber en la infraestructura. Esto es un diagrama tipo como prueba de concepto de cómo se puede llegar a proteger una infraestructura informática. Tenemos, como podemos observar, de izquierda a derecha, tenemos un router y prácticamente los elementos de red más importantes, el router y el switch. Entre ellos se puede colocar un firewall de última generación. Como veremos en esta solución, hemos empleado un firewall de Fortinet, FortiGate, se llama la solución en sí. También entre ellos, para analizar todo el tráfico, y aquí hay que recalcar que es importante que habrá que generar las reglas adecuadas entre lo que viene a ser los switches y los distintos elementos de red de enrutamiento de tráfico, habrá que crear esas reglas para que pase todo ese tráfico por la sonda, por Suricata. Suricata, la función de Suricata básicamente es analizar el tráfico de red y ver si durante la transmisión de ese tráfico, en base a unas reglas, hay unas amenazas o no. Y conforme a las amenazas que haya, generar una alerta. Aquí, otra solución que podríamos dar muy buena es ZIC, se deletrea Zulu Eco Eco Kilo, y esta, más que es como Suricata, por decirlo de alguna manera, pero intercepta el tráfico de manera completa, incluido el tampering extension, lo que viene a ser
que si, por ejemplo, hay un ciberatacante, un atacante en medio de la red, intercepta ese tráfico y en medio del tráfico cambia extensiones de archivos y otras cosas, Zeek, la propia herramienta, tiene la capacidad a través de distintos plugins de generar una alerta de que ha sucedido ese evento. Posteriormente, lo que es en la LAN de la propia organización, se pueden observar distintos departamentos. Entonces, para los departamentos de servidores críticos, se aconseja instalar agentes de Wazu que proporcionen una información muy detallada de todo lo que está sucediendo en esas máquinas, como por ejemplo intentos de inicio de sesión fallidos, cambio en la integridad de archivos, etcétera, etcétera. Básicamente, los agentes Wazu tienen la capacidad de emitir al Wazu Manager y del Wazu Manager a lo que viene a ser el Elasticsearch y Logstash y Kibana, lo que viene a ser el propio ELK, que es el grosso del SOC, del SIEM, vamos a hablar de SIEM en este caso, emitir todos los logs, todos los eventos que suceden en un sistema. Por resumirlo de alguna manera, si es un sistema Windows, por ejemplo, pues en un sistema Windows, Wazu, todos los logs de seguridad y todos los logs de aplicación, etcétera, que genera el propio sistema Windows, tiene la capacidad Wazu de enviarlos para que se traten. En cuanto a los departamentos de usuarios finales del ayuntamiento o de la pyme, aquí no se instalaría Wazu porque podría recargar muchísimo la red. Estamos hablando de infraestructuras pequeñas y lo que se aconseja instalar, en este caso, la solución Sophos. La solución Sophos nos generará una seguridad tal que podrá interceptar distintos tipos de malware, ransomware, troyanos, etcétera, aparte de tener también sus propias labores de XDR y otras como, por ejemplo, protección de la navegación, etcétera. Finalmente, podemos observar en la parte superior el departamento exclusivo de servidores del Master SOC on Box. Ahí estarán integrados distintos clústeres. Estará el clúster ELK, Elastic Cluster y Kibana, junto con el clúster de Wazu Manager. Más adelante veremos cómo entre ellos tienen la capacidad de interactuar, correlar y de funcionar. En cuanto al diagrama de flujo, podemos observar distintas fuentes de datos de donde se van a obtener los logs. Esto es lo primero. Lo primero es la obtención de logs a partir de dispositivos de seguridad, servidores y host, redes y actividad virtual, actividad base de datos, actividad de otras aplicaciones, como viene a ser pues, antivirus, etcétera, etcétera, y a través de fuentes tanto internas como fuentes externas. Estos logs se ingestan a Logstash. Logstash lo que hace es parsear esos logs en base a unas reglas generadas en la propia aplicación. Posteriormente las envía a almacenar a la base de datos de Elasticsearch, donde se procesan a través de distintos motores. Tras el procesamiento con estos motores, se generará una alerta y respuesta. Esta alerta se enviará de distintas formas. Se podrá enviar por email, se podrá enviar por Telegram, se podrá incluso crear tickets en aplicaciones como Jira, etc. Y finalmente, para la parte de visualización y reporte, se tiene Kibana. Ahí se podrá observar perfectamente en sus paneles de control, debidamente configurados, toda la información que se haya obtenido. Es importante observar en la parte alta de la diapositiva, el punto 6 de gestión, en que siempre habrá que llevar una configuración, un mantenimiento adecuado para poder tener la seguridad de poder realizar un backup y recuperación en caso de que la infraestructura se nos caiga.
Ahora pasamos al funcionamiento del Mastersoft on Box, unas pruebas de concepto básicas, donde podemos observar la detección y alerta de descarga de malware desde DNS dinámicos. Los DNS dinámicos se utilizan mucho en operaciones de ciberdelincuentes porque tienen una facilidad de cambiar la dirección IP hacia la que apuntan esos DNS. Por lo tanto, si bloquean esa dirección IP que pertenece, por ejemplo, a un servidor de mando y control, donde tienen alojadas herramientas para distribuir malware o para hacer sus ciberdelitos, pueden cambiar la dirección IP en el propio DNS dinámico y apuntar hacia otro lugar, hacia otro servidor. Esto se puede hacer eh, con 2 clics prácticamente. Entonces, bueno, FortiGate directamente podemos observar en la parte izquierda, en la diapositiva de FortiGate, cómo tiene distintos perfiles de seguridad. Tiene un perfil antivirus, un filtrado web, un filtrado DNS, incluso un control de aplicaciones, donde, por ejemplo, si en la propia empresa donde estamos trabajando no se utiliza nunca Google Drive u otras aplicaciones donde se pueda enviar información sensible para almacenar, FortiGate tiene la capacidad de bloquear esa aplicación y de enviarnos ese log de bloqueo a nuestro centro de operaciones y ahí generar una alerta. También podemos ver cómo tiene una prevención de intrusiones IPS y también tiene filtro de archivos, entre otros, ¿vale? Lo que se observa aquí, que es, se observa en la parte de abajo como desde un endpoint se ha intentado descargar un ransomware desde un DNS dinámico y directamente FortiGuard ha bloqueado lo que es el acceso y a través de las distintas herramientas que conforman el Mastersoft on Box se ha generado una alerta vía email que se ha enviado, pues en este caso, a support@gmosecurity.es. Se ha detectado un intento de descarga de malware. Entonces, en este momento ya podemos los analistas a entrar a jugar y a ver un poco qué es lo que ha sucedido, quién ha intentado, desde qué equipo ha sucedido y quién ha intentado realizar esta descarga de malware, si ha sido a través de un correo electrónico de phishing o si ha sido de manera voluntaria, etcétera. Aquí ya entraría a jugar un análisis forense digital. En cuanto a detección y alerta de inicio de sesión fallido en sistemas, esto se realiza a través de Wazu, de la herramienta Wazu, y como se puede observar, en el momento que se intenta realizar un inicio de sesión fallido, directamente se nos genera una alerta que se envía por email. Esto no tiene gran importancia en el caso de que sea un inicio de sesión fallido exclusivamente pues una vez o 2 o 3 veces un día de manera puntual aislada, pero sí que tendría una gran utilidad esta información en el caso de que sucediesen, por ejemplo, 20 inicios de sesión fallido en el mismo minuto o en los primeros 5 minutos. En ese caso, se podría realizar una correlación de eventos y escalar la alerta como una alerta de severidad grave, una alerta crítica. Detección y alerta de escaneo de puertos y servicios. Esto lo llevamos a cabo a través de la herramienta Suricata y como se puede observar, en el momento que hay un escaneo de puertos y servicios dentro de la propia organización o según esté configurada las reglas de enrutamiento de tráfico, incluso desde fuera de la organización hacia ella, se puede generar una alerta y se observa desde dónde viene, desde qué dirección IP está viniendo ese escaneo de puertos y servicios. De la misma manera, se puede observar la detección y alerta de ataques de fuerza bruta o de diccionario, que como hemos dicho, si esto sucediese, por ejemplo, en una máquina, en un endpoint donde esté Wazu, aparte de esta alerta generada por el ataque de fuerza bruta o diccionario de Suricata, la generaría también
su propia alerta Wazu. Entonces podríamos realizar esa correlación de eventos y observar de manera mucho más fina de dónde sucede y cómo vienen los problemas. En cuanto a la detección y alerta de inyecciones SQL en aplicaciones web, también se pueden generar distintos tipos de reglas para poder ver inyecciones SQL o inyecciones cross-site scripting, entre otras, que puedan suceder en aplicaciones web que tenemos instaladas en nuestros servidores de empresa. Esta es muy importante. Aquí entra a jugar la solución Sophos. Como podemos observar, el propio antivirus bloquea, elimina y reporta una alerta de ransomware, al igual que en este caso estamos mostrando aquí la alerta de ransomware, también sirve para cualquier otro tipo de alerta que la propia solución Sophos pueda bloquear, como por ejemplo troyanos, navegación insegura, etcétera. Aquí se observa cómo se ha intentado descargar e instalar el WannaCry, que es un ransomware muy conocido por sus implicaciones en el año 2017, que puso en jaque a una cantidad de empresas muy importantes. La solución Sophos lo ha bloqueado. Se ha emitido un log a la solución de Mastersock on Box, a la solución de Elasticsearch concretamente, que la conforma, y a través de ElastAlert se genera la alerta, igual que en los casos anteriores. De esta manera se puede observar si es una alerta crítica y si se requiere la acción inmediata de uno de los operadores del SOC. En cuanto a la detección y alerta de navegación web insegura, aquí podemos observar cómo Sophos también detecta este tipo de navegación web insegura y se emite la alerta correspondiente. Hasta aquí esta parte. En la siguiente parte veremos una demostración práctica de funcionamiento donde podremos ver de manera más clara el funcionamiento del Mastersock on Box y qué es lo que aporta de manera positiva a una empresa. Muchas gracias.